Muy buenos días, queridos hermanos, amigos de las redes sociales. Soy el Pastor Otto García. Hoy es jueves 21 de noviembre del año 2024. Le envío un saludo desde la hermosa ciudad de Sioux Falls, en el estado de Dakota del Sur, aquí en los Estados Unidos. Enviamos un saludo, como siempre, de costumbre, a los oyentes de Radio Manantial de Vida, 89.3 FM en Pueblo Nuevo, Estelí, Nicaragua. Enviamos un saludo a todos ustedes que nos oyen en su casa, en el trabajo, donde quiera que esté. Un saludo hasta el norte de Nicaragua. También enviamos un saludo a los que nos ven por Ahora Televisión, a través del Ministerio Frank Rodríguez de Mesa, Arizona, que nos ven por Twitter, por YouTube y por otras plataformas que se transmite este programa. Gracias a Dios, también a usted que nos honra entrar a su página aquí en el estado de Dakota del Sur, en Sioux Falls. Hay varias páginas que nos han dado el honor de entrar y compartir estos mensajes con ellos. También páginas en Huron, en Rapid City, hay en tantos lugares que nos han permitido, en Centroamérica, en México, Suramérica, Estados Unidos, donde quiera que entre esta señal. Dios bendiga a los dueños de esas páginas, que prospere sus vidas y que sus familias sean grandemente bendecidas. Es nuestra oración para todos ustedes. Y para usted que nos honra con ver esta programación día tras día, muchas gracias. Hoy quiero llevarlo al libro de Deuteronomio, el quinto libro escrito por Moisés, que se conoce como el Pentateuco. Capítulo 28, verso 1. Vamos a hablar sobre el porqué de la bendición. ¿Qué es la diferencia? ¿Por qué hay gente que es bendecida y gente que vive por misericordia? Dos cosas muy diferentes. Oiga esto. Deuteronomio 28:1 dice: y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy. Oiga esto. El Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Oiga la siguiente frase. Y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Y empieza a nombrar las bendiciones, desde el verso 3 hasta el 14. Bendito serás en la ciudad, y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. El Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. Hay muchas más, pero paremos ahí. Gracias a Dios por su palabra en este día. El Señor ha prometido, esta promesa fue dada a Israel. Cuando Moisés entregó la ley, él selló con esta promesa. Le dijo al pueblo de Israel: si ustedes escuchan la voz del Señor y la ponen por práctica, la obedecen, la ponen por práctica, entonces vendrán estas bendiciones. ¿Por qué le digo eso? Porque uno puede leer la Biblia, saber lo que dice y no vivirla. Es algo que tenemos que poner en claro. Todo el secreto de la bendición no es conocer la Biblia, es ponerla por obra. Eso marca la diferencia entre muchas personas. ¿Cómo sé que yo pongo por práctica la Biblia? Es la pregunta que mucha gente hace. ¿Cómo sabemos que estamos cumpliendo cada uno de los mandamientos, estatutos, principios de la Biblia? Simplemente hacer lo que ella dice. Si la Biblia dice perdona al que te ofende, hay que perdonarlo. Si la Biblia dice amar a tu prójimo, hay que amarlo.
Si la Biblia dice que hay que amar a la esposa, hay que amarla. Si la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, hay que honrarlos. Eso es poner en práctica la Biblia. Porque muchos citamos los versos bíblicos, muchos los conocemos de memoria, pero no lo ponemos por práctica. Y el Señor está diciendo aquí claramente. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, oiga bien, ¿qué es lo que el Señor premia o le agrada a Él, más bien dicho? No es solamente que lo escuche, sino que uno obedezca diligentemente, que tenga cuidado de obedecer. Si yo voy a la iglesia y en la iglesia se predica de que tengo que honrar a los padres y en casa soy desobediente, oiga, ¿escuché la voz de Dios? Sí. ¿La puse por obra? No. A eso se refiere la Biblia. Cuando dice la Biblia, maridos, amar a vuestra esposa, se predica, lo lee, pero la trata mal en casa, la humilla, la menosprecia, la descuida, entonces usted no puso por práctica la palabra, yo no la puse por práctica. Entonces lo que a Dios le agrada es aquel creyente que sabe poner por práctica la palabra. Y le digo, esa es la diferencia entre un creyente y otro. ¿Por qué? Porque no todos obedecemos la palabra, no todos la ponemos por práctica. Y lo que el Señor dice en la Biblia, en Santiago, que el Señor se agrada, dice, no del oidor, sino del hacedor de la palabra. Entonces, para que yo pueda agradar a Dios, oiga, tengo que obedecerlo a Él. Quiero explicarle algo bien interesante. Aclaremos algo usted y yo esta mañana. La salvación es por fe. Yo no puedo hacer nada y ganar méritos para ser salvo. Si se pudiera hacer algún tipo de mérito para tener salvación, nuestro Señor Jesucristo habría muerto por gusto en la cruz, simple y sencillamente. La salvación es por gracia, no es gratis, porque a Él le costó su sangre, su vida, sufrió por nosotros. Pero es por gracia, no lo merecemos. Esa es la salvación. Yo no tengo que hacer nada, solamente creer al Señor Jesucristo, entregarle mi vida y obedecer su palabra. Eso es dar un fruto de salvación uno. Pero oiga, pero para la bendición ya hay algo que hacer. La salvación no, pero para la bendición sí. Oiga ojalá me entienda esta diferencia hoy. Le repito, no podemos hacer nada para ser salvos, solamente creer. Y aún dice la Biblia que aún la fe con la que creemos es regalo de Él. En otras palabras, la fe que tengo yo para creer en el Señor, Él me la dio. Hasta en eso. Pero para ser bendecidos, ahí sí se requiere obediencia. Para ser bendecidos, ahí sí se requiere que yo haga algo como persona, como un creyente. ¿Cuál es? Poner en práctica y obedecer los mandamientos. ¿Puedo ser salvo sin obedecer? Claro que sí. Pero va a vivir una vida mediocre. Va a vivir por misericordia. La misericordia, dice la Biblia en Santiago, que es lo que hace que el sol salga sobre buenos y malos. Imagínense que si no hiciéramos lo incorrecto y el sol no saldría sobre nosotros, ¿quién no obedecería? Pero llueve sobre buenos y malos, llueve o sale el sol sobre buenos y malos también. Entonces eso se llama misericordia. Entonces no es lo mismo vivir de misericordia a estar bendecido. La misericordia es que tengas lo suficiente, nada más, mire, que de un hilito nada más alcance para su renta y para su comida. No puede hacer lujo de nada. ¿Por qué? Porque eso es misericordia. Dios prometió suplir en su misericordia. Ahí está la gente tronándose los dedos, ay, y Dios le está supliendo por misericordia. Pero oiga, pero ser bendecido, ¿qué diferencia? La bendición es la que se obtiene. Usted gana, paga todos los cobros de luz, todos los gastos que hay, comida, todo, y todavía le sobra. Es más,
hasta aporta a la iglesia, da su aportación. Y todavía les sobra, y tal vez gane lo mismo que los demás compañeros, sin embargo a ellos no les alcanza. ¿Por qué? Porque ellos están viviendo por misericordia, pero cuando usted tiene en abundancia y usted dice, bueno, ¿de dónde me sale tanto dinero? ¿Cómo me alcanza todo? Eso se llama bendición. No todo mundo es bendecido, todo mundo vive por la misericordia de Dios, pero no todo mundo disfruta de la bendición de Dios. Qué interesante. Entonces dice la Biblia que si yo pongo, mire, este mensaje, esto es largo, porque creo que voy a seguir mañana en esto. El primer paso para ser bendecido a uno es poner en práctica la palabra de Dios. Le vuelvo a repetir, para ser salvo, usted cree, aunque la fe viene de parte de Dios, pero creemos, lo aceptamos en el corazón, le abrimos nuestra vida, Él viene a ser nuestro Señor y Salvador, amén. Esa es gracia. Pero para ser bendecidos se requiere obediencia. Por eso cuando usted ve gente que prospera y trabaja en el mismo lugar que usted, que pagó sus carros, tiene su casa, oiga, hasta uno se da el lujo de viajar. Dios bendice, Dios suple por diferentes medios. Eso es bendición. Pero ¿cuándo viene la bendición? Dice, cuando uno pone cuidado de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy. Oiga, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Uno estará en alto. En otras palabras, Dios va a mostrarle al mundo qué es vivir bajo la bendición. Verso 2, voy terminando hoy. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Oiga, qué interesante. Dios manda la bendición y manda la maldición. Dios dice, bueno, bendición, ahí va, maldición, ahí va. ¿Qué es lo que me va a alcanzar? Depende de mi vida, de mi obediencia. Dice claramente, cuando pongo por práctica todos sus mandamientos y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Quiere decir que la bendición ya fue enviada. ¿Cuándo nos bendijo Dios? Efesios capítulo 1, dice, fuimos bendecidos en Cristo en lugares celestiales. El Señor ya nos bendijo, ya envió la bendición. ¿Por qué nos vivimos en bendición muchas veces? Porque no somos obedientes a la palabra de Él. Pero cuando nosotros ponemos por práctica la palabra del Señor y la cumplimos, oiga, dice verso número 2, y todas estas bendiciones, ¿cuáles? Que van a seguir adelante los siguientes versos, vendrán sobre ti, oiga, y te alcanzarán. Quiere decir que la bendición me venía correteando, saber desde dónde. Pero como puse por práctica la palabra, ¡fum!, me alcanzó la bendición. Es como cuando jugábamos en Guatemala, le llamábamos tenta, o la llevas, que corre, lo toca y la llevas, y que lo andan corriendo a uno para tocarlo. Hermano, así es la bendición. La bendición anda tras nosotros, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere darnos en abundancia, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no somos bendecidos? Porque no ponemos por práctica la palabra. Querida prima, saludos. Silvia Sánchez, saludos. Hernández Dani, saludos. Oiga, entonces, ¿por qué no somos bendecidos muchas veces? Porque no somos obedientes a la palabra. La bendición ahí está. Es más, dice Dios, Cristo, el Señor nos bendijo en lugares celestiales en Cristo Jesús. Antes de la fundación del mundo, Él ya había dado la bendición. Pero ¿por qué la gente no recibe la bendición? Simplemente porque no ponemos por práctica la palabra. Y le repito, podemos ir a la iglesia todos los días, vivir en la iglesia si uno quiere, morir en la iglesia y vivir una vida mediocre. ¿Por qué? Porque el factor es la obediencia. ¿Queremos un hogar bendecido? Obedezcamos a Dios. ¿Queremos hijos que caminen en el camino del Señor? Obedezcamos a Dios. ¿Queremos un matrimonio fuerte? Obedezcamos a Dios. Todo está o gira
a través de la obediencia. Si obedecemos a Dios, Él se compromete con bendecirnos. Bueno, ya pasó buen tiempo, así que Dios los bendiga. Mañana continuaremos con este tema. Es muy interesante, hermano. Así que continuamos mañana con estos temas que son de mucho interés, mucha bendición. Y le pido a Dios, hermano, que este día Dios nos permita poner por práctica su palabra. Acuérdese que la bendición de Dios está en usted. Si usted deja un trabajo, se va a otra iglesia, se va a otra ciudad, la bendición no se queda ahí, esa va con uno. Uno es el bendecido. Es más, uno trae la bendición a donde uno va. Pero va a ser un tema que tocaremos el día de mañana. Así que vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor y tu bondad. Te pido, Dios mío, que en este día nos permitas poner en práctica tu palabra. Para muchos poner en práctica, Señor, es perdonar a alguien que le ha ofendido, o es pedir perdón a alguien que nosotros hemos ofendido, Señor. Te pido, Dios mío, que nos ayudes a poner por práctica tu palabra, a ser obedientes, a honrarte como tu palabra lo muestra. Gracias, Señor, por este privilegio. Bendice a los que nos están viendo, a los que verán esta programación el día de hoy. Bendice a los de la radio, los que nos ven en ahora televisión. Gracias por todas tus bendiciones. Te damos las gracias, Señor. Bendice esta ciudad de Suffolk. Bendice cada ciudad donde hay gente viéndonos, Padre. Gracias por todo esto, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bueno, mis queridos hermanos, amigos, gracias por sintonizarnos. Prima Carmen, un saludo, un abrazo a los sobrinos, a tu esposo, a los tíos allá. Así que estamos en contacto, hermano. Dios me lo bendiga y nos vemos el día de mañana con la ayuda de Dios. Bendiciones.